Rakitic, es futbolista del Barça, pues ha dado unas declaraciones bastante llamativas, interesantes, que quiero comentar precisamente en un contexto en el que últimamente he estado hablando bastante de lo que es la etapa Flick, incluso los grandes éxitos de esta nueva etapa, como es el tema de entrenar mucho. Y en un contexto así, yo creo que estamos en un contexto perfecto como para poder hablar de ahora la otra cara de la moneda. Cuando hablamos de la otra cara de la moneda, yo creo que nos referimos al Barça que no entrenaba. Y refiriéndonos a esto, pues hay que tomar las palabras que acaba de dar Iván Rakitic, aquello de que, bueno, tiramos los Champions a la basura porque estábamos un poco aburridos. Bueno, como tal ya hay varias veces que se ha confirmado, vamos a decirlo así, que en aquellos tiempos de post etapa de Luis Enrique, antes de que llegara Xavi, se produjeron unos cambios en el equipo siempre para mal. Y hablando de varios de esos cambios para mal, tenemos el tema de la intensidad, el tema de los entrenos, el tema de las ganas, de la ambición. Tenemos todo eso. Y refiriéndonos a eso, podemos hablar efectivamente de la etapa tanto de Koeman, especialmente la de Koeman, pero no nada más la de Koeman, también la de Valverde. Refiriéndonos a Valverde, ¿en qué sentido? Pues que Valverde es el que, digamos, que agravó muchos de los problemas. Yo como tal a Ernesto Valverde lo considero un buen entrenador, para mí lo ha hecho bien en la mayoría de sus equipos, pero Valverde en el Barça hizo un mal trabajo, porque para mí no resolvió ninguno de los problemas del Barça y, como digo, por el contrario, los agravó. ¿Qué problemas había? Pues problemas que ya se arrastraban desde la época de Luis Enrique. Problemas que era el tema de las ganas, de la intensidad, de la implicación dentro de los partidos. ¿Por qué? Porque no se hacía, era lo opuesto a lo que por ejemplo se está haciendo ahora. Es decir, jugadores que no presionaban, jugadores sin un compromiso, sin disciplina, jugadores incluso que parecía que no les gustaba el propio deporte. Eso, jugadores que parecían aburridos, que realmente no es que estén aburridos, es que ya están quemados porque ya lo han ganado todo y ya pierden esa hambre de títulos, pierden esa ambición. Jugadores ya, desgastados. Y esos jugadores desgastados evidentemente pusieron un nivel de compromiso en el campo que dio pena. Desde que se fue Luis Enrique hasta que llegó Xavi, dio pena. Y le estoy tratando de ser un poco amable porque no me gusta ser cruel, porque a ver, estamos hablando de exfiguras del Barça que en un principio hicieron historia, hicieron algo muy positivo, pero no por eso tampoco vamos a comentar lo demás. Entonces, pese a que no me gustó, aún así lo comento. Muchos de estos jugadores que estaban en el Barça, incluso cuando se fue Luis Enrique, pues lo que sucedió es que estos jugadores, como digo, se quedaron. Y siempre al que le responsabilizaron de todo el mal funcionamiento del equipo fue precisamente a Luis Enrique. Pero hay que recordar que Luis Enrique es un entrenador que como tal es bueno. Y entonces no es que solo no era el problema, es que era incluso parte clave para resolver el problema. Luis Enrique es un buen entrenador, lo ha sido siempre. Y cuando un entrenador ya demuestra que es bueno, no tiene ningún sentido que tú vayas y lo eches. Pero lo despidieron porque era el más débil entre todos. Si tú preguntabas a todos, la mayoría estaba cansado de Luis Enrique, porque muchos de estos jugadores habían ganado ya antes con Guardiola, incluso en la etapa de Tito y tal, y por ende podíamos asumir que ellos no eran el problema y que el problema era del entrenador. Pero realmente podríamos decir que sí, a ver, de que los jugadores tienen ese talento no lo vamos a negar, de que han ganado antes y podemos tener en cuenta de que puede que no sean malos, pues sí, pero se nos olvidó una cosa, y es que en el fútbol no solo es malo aquel que no tiene talento, sino que también quien tiene talento y no lo saca al 100% porque no entrena. Entonces, por mucho que esos jugadores sí fueran buenos por aquella etapa porque ganaban y tenían talento, estos mismos jugadores no sacaban su 100% porque, como les reconocen aquí, pues estaban ya un poco aburridos, un poco gastados, y por ende, pues claro,
como se dedicaron a hacer eso, pues sí, los futbolistas decayeron en rendimiento y por ende sí, lo siento por mucho que hayas ganado antes, sí eres el responsable, porque el entrenador es el que te ha sacado ese 100% y tú solo podrías haber conseguido mucho menos. Entonces es a lo que yo voy. Como tal, no vamos a intentar decir que es todo gracias a Luis Enrique, no, es gracias a ellos, pero ¿qué pasa por ejemplo cuando pierden la motivación y ya no hay nada que hacer? Cuando yo lo que quiero es seguir ganando, pero claramente tengo que escoger entre entrenador y jugadores. Lo normal es hacer un juicio correcto y en efecto dejar a quien tienes que dejar al correcto y echar al malo. Y lo correcto aquí, que podemos concluir después de que hemos visto ya en cómo ha terminado, pues que lo correcto era dejar a Luis Enrique, y lo correcto entonces hubiese sido traspasar a varios jugadores, entre ellos Rakitic. No se hizo y las consecuencias al final las pagamos. Las pagamos en la etapa de Valverde, 16, 17, 18, 18, 19. Perfectamente hubiéramos podido ganar estas Champions Leagues, perfectamente, incluso la de Luis Enrique también, cuando fuimos a aquella remontada que nos metimos, bueno, pues en dinámica, o sea, pudimos haberla ganado, pero no lo hicimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en efecto estamos en un problema grave, porque entonces hemos perdido la pieza más grande del equipo. Perdimos la pieza más grande, Bartomeu fichó a Valverde, y sabemos que al final, pues Valverde es un buen entrenador, tal, es muy intenso por el contrario de su etapa en el Barça, es muy intenso, se ha visto siempre en el Athletic, muy intenso, pero ¿qué se vio? Pues que él decidió adaptarse a los jugadores, porque sabía que si él intentaba hacer lo opuesto no lo iba a lograr. Sí, antes lo despedían, antes le tendían la cama antes de hacerle caso, y como en el Barça siempre puedes ganar una liga, siempre puedes ganar algo, pues decidió quedarse y pues adaptarse. Y ese adaptarse le salió bien a él, porque oye, él ganó pero el Barça perdió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la conclusión es obvia. Hemos perdido por no hacer el diagnóstico bien de quién tenía que quedarse y quién tenía que irse. ¿Y por qué se tenían que ir? Repito, pues porque en el fútbol, pues los jugadores tienen un límite en su ambición, tienen un límite en su capacidad. Es un poco el reto, ¿no?, del jugador, no solo mantenerse físicamente, sino mentalmente, saber estar allí. Saber mantener su exigencia, saber mantener su ambición, sí, o sea que pese a que gane mucho, siga queriendo títulos. Es lo más importante para el jugador, y en este caso hemos visto que no lo aprendió, y que muchos jugadores pues parece que no son capaces de hacerlo. En este caso Rakitic pues no fue uno, y así como Rakitic seguramente también algunos más del vestuario. Evidentemente entre ellos de ley está Piqué, y habrá que ver cuántos más, porque no nada más es él, será él y varias personas más. Puede que incluso Messi esté allí. Quienes sospecho que también pueden estar allí evidentemente son Jordi Alba, en su momento pues en efecto Neymar, y varios de los jugadores que han hecho cosas que nos han costado muy caro. Entonces, no vamos a intentar insinuar que la culpa es 100% de ellos, pero al menos que se detecte el problema y se saque la moraleja. Cuando los jugadores no tengan ya las ganas, hay que cambiar. Y no solo no eches al entrenador si es que es bueno, trata de reforzarlo. Y confirmado pues una vez más que no hay que ponerse generalmente nunca del lado 100% de los jugadores. Hay que verlo todo desde un punto de vista neutral, siempre atendiendo, vamos a decir, que los intereses del club. Porque si no se hace esto, vamos a beneficiar más a intereses particulares de un entrenador o de algunos jugadores más que del propio equipo. Y esto nunca de los nunca va a ser positivo. Yo solo quiero eso, yo no pido más. Yo solo pido que haya estructura, que no se caiga en esto, que siempre el entrenador sea el que mande, que los jugadores no tengan el puesto garantizado, que tengan que hacer en el día a día para ganárselo. Tenemos que tener esto en claro, necesitamos eso, o sea, gente comprometida con el equipo. Y pues si aquí reconocen que estaban aburridos, y al mismo tiempo el propio Rakitic cuando llegó De Jong salió con aquello de no, mi puesto ya está ocupado y tal, pues aquí lo que demostramos que en el fondo no estábamos de acuerdo, comprometidos con el equipo. Yo creo que ya lo suelta más que nada porque muchos puede que sepa que muchos ya ni se acuerdan de esa época, que ya le restan importancia, que como ya pasó pues ya, sí, pues que ya para muchos no cuenta, que no va a causar escándalo. Y en efecto puede que, tomando en cuenta que ya sea el pasado, pues puede que tenga un menor golpe de impacto, pero sigue teniendo mucha importancia.
o por lo menos para mí, porque esa etapa post Luis Enrique y la etapa, esa etapa post Luis Enrique y pre Xavi es la que nos terminó de hundir. Fue de 2017, mediados del 2017 a mediados finales del 2021. Solo fue 4 años, pero en esos 4 años ya habíamos gastado demasiada masa salarial, bastante reservas de dinero del Barça, ya habíamos gastado bastante también en salarios, ya habíamos elevado mucho el fair play cayendo en lo que es hoy, ya habíamos caído en... Pues perdón que lo diga con insultos, en la mierda más absoluta, porque futbolísticamente hablando muchos de esos jugadores ya es que ya estaban quemados, ya terminaron de estar todavía más quemados, físicamente se empezaron a lesionar, salieron casi a cero coste, es decir, casi no dejaron dinero para fichajes. Tuvimos que hacer una transición no normal, tipo quitando 3-4 jugadores y poniendo otros 3, y después quitando 4 y metiendo otros 4, no. Tuvimos que hacer una transición de golpe como lo estamos haciendo ahora, con varios jugadores con 10 y algo años, o si no 10 y algo, muy jóvenes, como Pedri, como Gavi, como Valde, como Ansu, como Lamine, Cubarsí, Héctor Ford, Pau Víctor, Garrido, Astralaga, o sea, muchos de estos futbolistas. Entonces, realmente es triste en todo sentido, porque caímos no solo hasta abajo futbolísticamente, no solo económicamente, futbolísticamente también, y mientras más caigas futbolísticamente más te va a costar pues ir para arriba, y ahora pues es lo que nos está costando un poco de más, y económicamente pues estamos a 60 millones, fíjate tú, ¿no? O sea, Laporta llegó principios como por marzo de 2021, y ahora estamos prácticamente a septiembre de 2024, prácticamente como 3 años y medio, y fíjate que apenas estamos terminando de sanearnos, a 60 millones de sanearnos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hemos visto que aún no podemos fichar. 4 años cayendo en una situación desfavorable, para que casi 4 años también quede desbloqueado. 4 años cayendo en la miseria absoluta, para que ahora, desde la llegada de Xavi, desde noviembre de 2021, 2022, 2023, pues ya casi 3 años y bueno, pues nos estemos recuperando. O sea, casi el tiempo que hemos tardado cayendo es lo que estamos tardando en regresar a la cima. Entonces, pues, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la conclusión? Tenemos que apoyar al equipo y tenemos que apoyar a la gente que verdaderamente le hace un bien al club. Yo con esto no pretendo faltarle el respeto a Rakitic, decir que es un mal futbolista o que lo odio. Le guardo mucho respeto por lo que hizo en el Barça. No es un mal futbolista, nunca lo ha sido, pero en esos últimos años sí fue nocivo para el Barça. Con Luis Enrique no, con Luis Enrique sí que se portó bien, pero con Valverde, con Koeman no, y menos cuando hemos visto lo que ha pasado con Sarabia, ¿no? O sea, precisamente, no, con Setién y su cuerpo técnico. Messi es el que abrió a Sarabia. Hay que ver lo que hizo Rakitic, ¿no? Cómo se le acercó Setién a darle indicaciones, como le hace un gesto de vete a paseo, o sea... No, siempre tenemos que hacerle caso a las personas que le hacen bien al club. Nunca tenemos que tener una estructura donde mande el entrenador y la dirección deportiva y sobre todo el entrenador y la dirección deportiva, y no caigamos en el sobreaplaudir a jugadores y ponernos del lado de ellos antes que del entrenador. Hay casos en los que el entrenador es el malo, como es la etapa de Koeman, pero en ese caso, en la etapa de Luis Enrique, no. Hagamos diagnósticos más correctos de quién es el responsable del problema y tratemos de hacerlo. Es como lo que dijo Cruyff al final de cuentas: si no sabemos por qué ganamos, ¿por qué vamos a saber por qué perdemos? Hemos ganado, ¿por qué? Por una línea de trabajo seria, con jugadores comprometidos y un buen entrenador. ¿Por qué hemos perdido entonces? Porque tenemos ese buen entrenador, pero ya no tenemos esa línea de trabajo y ya no tenemos jugadores comprometidos. ¿Por qué? Pues porque en el fútbol, repito, ganas y parece que se va la motivación. La motivación cada día es menos, la gasolina se va terminando. Por eso tienes que trabajar en el día a día y tener estímulos que te permitan seguir con esa ambición, pero si no, pues no esperes milagros. Y es lo que nos ha pasado. Entonces, moraleja de Rakitic de estas palabras: apoyemos a quien le hace un bien al club, analicemos bien las razones por las cuales perdemos y tomemos decisiones sabias. En el fútbol a los jugadores se les acaba la motivación y tenemos que cambiar cuando llegue esa situación. Se llamen como se llamen, simplemente eso. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal, en mi manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.